Circuito RLC. José Julián Mancipe, Jason Fernando Montero, Yarko Choli, Fabián David García presentan hoy proyecto de circuito RLC. Bueno, la introducción, vamos a plantear unos objetivos, una metodología y fórmulas de explicación que rondan alrededor de los circuitos RLC. ¿Sí? Están conformados por los resistores, por los inductores, el capacitor y por una fuente de corriente osciloscopio para poder mirar el comportamiento senoidal que se presenta dentro del circuito. Bueno, esto, como lo pueden observar, son los símbolos que se utilizan en las fórmulas para poder matemáticamente hacer las demostraciones de cada uno de estos componentes. Bueno, para poder entender un poco sobre lo que son los circuitos RLC, inicialmente toca de alguna forma entender cada uno de los comportamientos que se presentan en cada uno de los componentes. En un circuito RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina, una inductancia y un condensador en el cual se presenta la capacitancia. Digamos esto en el contexto real, digamos que son componentes diseñados para producir un valor resistivo, digamos hablando de los resistores, ¿cierto? Dentro del esquema requerido en una parte de un circuito. El circuito RLC, como lo pueden observar, tiene una resistencia, ¿sí? Una bobina, ¿sí? El cual, digamos de alguna forma, representan ciertos comportamientos dentro de la física. Entonces, la resistencia, ¿sí? La resistencia eléctrica, digamos que es esta que ustedes ven acá, en sí es la oposición que presenta un material al ser atravesado por una corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, digamos, si tenemos un tubo de agua y el tubo de agua de alguna forma es recto, el agua y las partículas que se desplazan a través de él se van a desplazar mucho más rápido que en un tubo que tenga formas, que tenga una forma curva o que tenga una forma triangular desde el principio hasta el fin. La resistencia de cualquier material con un área transversal uniforme depende de, entonces, digamos, para que haya resistencia, la resistencia depende de los materiales, la longitud, la acción del conductor y de la temperatura, ¿sí? Bueno, a continuación les voy a mostrar de una forma muy didáctica, le voy a mostrar el comportamiento de la resistencia para que se pueda comprender mucho mejor. Como se puede observar, digamos de una forma muy didáctica, digamos aquí tenemos una batería, ¿sí? Tenemos unos materiales sobre donde se desplazan los electrones y hay un material que tiene un grado de resistencia y ese grado de resistencia se ve representado en cada una de esas partículas. Entonces, si el material tiene más resistencia, las partículas o los electrones van a tener un comportamiento diferente al inicial, es decir, se van a desplazar un poco más lentas, ¿sí? De igual forma, si hay más obstáculos a la resistencia, la temperatura que se produce o que se genera por el choque de las partículas, de los electrones y el material resistente, esas partículas van a ocasionar una acción de temperatura mucho más alta. Digamos que de esta forma lo podríamos explicar. De igual forma, podemos hacer una comparación entre el voltaje y la resistencia, como lo pueden observar. Ahí bajamos el voltaje, colocamos menos resistencia, las partículas se desplazan mucho más rápido.
Entonces, digamos, ese comportamiento también se puede plantear. Entonces, hablábamos de materiales, ahí está el material. Hablábamos de longitud, ahí está la longitud. Hablábamos del área de sección de conductores, ahí está el área de sección de conductores. Y por último, hablábamos de temperatura que sufrían entre las partículas y ahí se ve reflejado la temperatura. Bueno, entonces digamos que de alguna forma esa era la aplicación de lo que sucede dentro de un resistor. ¿Sí? En la vida ya digamos desde un punto de vista industrial, desde un punto de vista de aplicación, en los circuitos, ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, en los circuitos digamos utilizamos acá en este esquema, se ve un resistor, ¿sí? Con unas características y precisamente dentro del circuito se coloca para evitar que el bombillo o un LED dentro de un circuito se pueda quemar, ¿sí? Si no le colocamos un LED al circuito, pues se va a quemar el LED, ¿sí? Porque no hay una resistencia al flujo. Sin embargo, acá en la segunda imagen ustedes pueden observar que de alguna forma se quita el LED o se simula que el LED no está y el circuito de alguna forma muestra que se quema el LED o el bombillo. Esa es una de las aplicaciones. Analizar lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Es aquí donde vemos que la sumatoria de cada uno de los voltajes dentro del circuito, lo que son la resistencia, el condensador y la bobina, esta misma tiene que dar la sumatoria igual a 0. Bien, eso es lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces ahora vamos a convertir esa simple ley de voltajes de Kirchhoff en una ecuación diferencial. Entonces nos dicen que el voltaje es básicamente la ley de Ohm, que es la resistencia por la corriente. Adicional a esto, el voltaje en el inductor va a ser igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y ya la del condensador viene siendo la estipulada por la ecuación que dice 1 sobre C es la integral de I de T va a ser igual a 0, ¿sí? Eso ya lo vemos básicamente algo un poco más complejo. Y esto aquí, pues, para deshacernos de esta integral, lo que vamos a hacer es factorizar el diferencial, ¿verdad? De esa manera vamos a multiplicar toda nuestra expresión para deshacernos de ese dt y esa integral. Entonces, al hacer ese procedimiento, vemos que ya esta ecuación pasa de primer orden a un segundo orden. Entonces, con esta fórmula, con esta ecuación, es donde vamos a trabajar nuestro circuito RLC. Ahora, algo que hay que analizar muy detalladamente para entrar a resolver nuestro circuito es el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural no amortiguada. Entonces, el factor de amortiguamiento viene siendo, se da por esta fórmula, que es la resistencia sobre 2 veces la inductancia. Ahora, la frecuencia natural natural no amortiguada viene dada por la ecuación de 1 sobre la raíz de la inductancia por la capacitancia. Bien, ahora pasando aquí a esta parte, el primer caso es el sobreamortiguado, que nos dicen que nuestro alfa es mayor al omega, ¿bien? En el segundo caso, alfa va a ser igual a omega. Y en el tercer caso es alfa menor a omega, ¿sí? Allí están los tres casos, que es el sobreamortiguado, el críticamente amortiguado y el subamortiguado. Cada uno presenta sus tres ecuaciones, ¿sí? La cual pues son diferentes ecuaciones diferenciales que hay que entrar a detallar con su respectiva solución. Que nosotros decidimos manejar está basado en el siguiente circuito, donde todos los valores de nuestros componentes son iguales a 1. Tenemos un voltio, una resistencia de ohmio, un hermio y un faraday. Para iniciar con la solución, como había sido explicado, cuando tenemos la tensión de un voltio de la fuente se divide por el valor de la resistencia, para lo cual tenemos un amperio, donde tenemos que el condensador está cargado inicialmente por un amperio por un ohmio es igual a un voltio. Para resolver nuestro ejercicio, nos vamos a la fórmula, a la ecuación general,
nosotros vamos a representar un caso subamortiguado con los valores previamente mencionados. Utilizamos la fórmula de alfa y omega y reemplazamos los valores con el fin de definir este caso. Con los valores de los componentes mencionados tenemos que omega es mayor a alfa, por lo cual es un caso subamortiguado. Identificando el tipo, que es un caso subamortiguado, vamos a trabajar la ecuación de la forma b igual a menos a más o menos raíz de al cuadrado menos de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Reemplazando los valores tenemos como un resultado en esa tercera línea. Decimos que para reemplazar la raíz negativa de menos 75 y poder tener las dos opciones, una positiva y una negativa, tenemos que hacer uso de un número imaginario, que en este caso es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces multiplicamos el resultado por raíz cuadrada de menos 1 y esta raíz la reemplazamos por la letra j, teniendo como resultado final menos 0.5 más o menos 0.866 j. Luego, con las condiciones iniciales, la corriente inicial que es igual a 1 y la tensión inicial sobre el condensador es igual a 1 también, nos vamos a la siguiente fórmula, a la suma de tensiones en la malla, que ya había sido explicada previamente, y para sacar el valor el siguiente valor de la condición inicial, nos vamos a la siguiente derivada, donde vamos a tomar como un valor de tiempo en 0. Resolvemos y nos da como resultado menos 2 amperios sobre segundos. Como ya tenemos los valores de las condiciones iniciales, el siguiente paso es reemplazar. Entonces para M1 tenemos que es 1 amperio y para M2 tenemos que es menos 2. Por último, reemplazamos estos valores en nuestra ecuación y tenemos como resultado final o nuestra corriente total que va en el circuito en un tiempo determinado de cuando el tiempo es mayor a 0 es la siguiente. Continuando con la explicación, nosotros realizamos acá pues como este formatico de Excel, donde vamos a hacer la modificación de los valores y nos va a indicar a qué caso corresponde. Esto acá lo decimos realizar pues como para una ayuda de conocimiento nosotros y didáctica. Aquí al cambiar los valores nos damos de cuenta a qué caso va correspondiendo, y de igual forma pues aquí los valores de la resistencia, de la inductancia y el condensador o capacitador. Acá nos demuestra los tres casos de donde se saca el alfa, el omega y nuestra respuesta del caso. Y vamos a comenzar con este caso, con el subamortiguado, es el que tenemos acá con nuestro osciloscopio de acá. Bueno, aquí le vamos a cambiar a 1. Listo, entonces aquí nos habla que para el caso subamortiguado, según en nuestro simulador que acá vamos a utilizar, que se llama Multisim, vamos a mostrar aquí nuestra gráfica. Como aquí nos podemos dar de cuenta, para este caso subamortiguado, esta línea verde donde nos muestra la forma creciente del voltaje hasta que llega a su máximo pico y empieza a tener la caída de forma exponencial. Es esta línea verde. Y el capacitador, ¿no?, que es lo que estamos mirando, el voltaje de su subida de voltaje y la caída que efectúa.
y la línea roja que nos demuestra el voltaje de la fuente de poder, que acá lo tenemos en 1, que es este mismo valor. Bueno, acá este mismo valor. Listo. Ahora viéndolo con el osciloscopio, vamos a cerrar esto. Y acá, digamos que aquí sí hicimos unas variaciones en el simulador para que nuestra gráfica de las ondas se pudiera denotar un poco. Por eso acá generamos acá estas variaciones, aquí 20, la fuente, un ohmio, 0,5 Hz y 0,02 farads. Aquí abrimos nuestro osciloscopio, estamos en otra, vamos a darle play y vamos a esperar a que nos empiece acá a mostrar la gráfica. Y aquí podemos mostrar, aquí vamos a bajarle la amplitud de la onda. Bien. Entonces aquí empezamos a denotar las ondas que empiezan a subir y los picos que tiene hasta que llega al estado ideal. Las subidas y bajadas que tiene nuestra caída de voltaje para el condensador, ¿no? Esto con respecto al caso subamortiguado. Vamos a detenerlo acá. Ahora vamos a visualizar el siguiente caso. Pues para eso pues nos vamos a apoyar acá. Aquí vamos a cambiar el valor de la resistencia, le damos 2. Aquí nos habla de un caso críticamente amortiguado y vamos a demostrarlo acá. Cambiamos acá nuestro valor de la resistencia ahora por 2 voltios. Le vamos a dar play acá y aquí nos va a mostrar la gráfica. Esta es la del caso críticamente amortiguado. Aquí tenemos la anterior, la del caso subamortiguado. Vemos la variación acá, el críticamente amortiguado. Acá pues varía con respecto, listo, la observamos mejor. Aquí varía con respecto, ya no sobrepasa el voltio, es decir, de la fuente de poder de acá inicialmente, y alcanza a tocar casi que el voltio, pero pues básicamente no se tocan. Acá podemos observar el tiempo, la gráfica. Bueno, y mirándolo con el osciloscopio, con el osciloscopio, acá le damos 40 para que nos dé el caso críticamente amortiguado. Abrimos de nuevo nuestro osciloscopio y acá vamos a ver el comportamiento. Vamos a detenerlo acá. Bueno, aquí ya tenemos un poco la onda. Entonces acá pues si alcanzamos a observar, aquí ya estamos acomodando para que se pueda visualizar mejor. Listo. Como los valores son pequeños, pues nos toca así. Acá alcanzamos a ver de igual forma la subida del voltaje del capacitor y empieza a tocar sus máximos picos hasta que empieza a tener una caída de forma exponencial también. Esa es nuestra gráfica con el osciloscopio. Acá el resultado. Si se dan cuenta, pues es totalmente diferente a la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Es para nuestro caso críticamente amortiguado. Vamos a ver primero esto.
Listo. Ahora vamos a visualizar nuestro último caso. Entonces seguimos apoyando acá. Acá le cambiamos 4. Vamos a poner 4. Nos da sobreamortiguado. O le podemos poner 5. Nos va a seguir dando sobreamortiguado. Donde alfa va a ser mayor a omega sub 0. Listo. Nos habla que es sobreamortiguado. Entonces le vamos a poner a 5. Vamos a visualizar la gráfica. Y acá si nos damos de cuenta, pues básicamente, bueno, acá lo dejamos en 8 segundos. También aquí la línea verde nos indica la subida de voltaje, pero casi no toca, es decir, que es más reducido y no alcanza a tener a sobrepasarse el voltaje y ya es un poco más inferior con respecto a estas otras gráficas que ya la hemos visto. La de subamortiguado, críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. Si vamos a ampliar esto con el tiempo, pues aquí nos va a seguir demostrando que entre más tiempo tenga, pues no alcanza a llegar al voltio, nunca de igual forma. Listo. Y con la demostración con el osciloscopio, aquí vamos a ponerle 60, puede ser un mes. Vamos a volver a abrir acá el osciloscopio, le damos play. Vamos a mirar la gráfica. Acá como se hizo unas variaciones. Entonces, Then she stood